Ahora sí, muchachos. Gracias por tomar este pequeño curso introductorio a Python. Vamos a hacer, esta clase vamos a hacer un pequeño repaso al temario de lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las condiciones que les voy a poner para tomar esta clase? No se preocupen que no es nada terrible. Simplemente son temas de actitud, más que de aptitud. ¿Ya? En otras palabras, es cómo enfrentarse a este lenguaje de programación o a la programación en general. Y bueno, son detalles. Como ven, están todos viendo mi pantalla, ¿correcto? Me indican por favor para no meter la pata. Se pueden desmutear nomás si necesitan avisarme algo, si tienen alguna pregunta. Dale. Gracias, Julián. Ya, entonces vamos a iniciar con el temario. Vamos a tratar de hacerlo rapidito y vamos a ir conversando qué es lo que vamos a... cuáles van a ser las condiciones, y después vamos a pasar un par de capítulos del material que tengo preparado, y después vamos a ir siguiendo la lógica. ¿Ya? En el temario, como pueden ver acá, nosotros vamos a ver inicialmente la historia del programa, del lenguaje de programación Python. ¿Por qué programamos? ¿Cuál es la arquitectura del hardware? ¿Cómo se comporta Python y su consola? ¿Cuáles son las palabras reservadas de Python? ¿Qué son variables? ¿Qué son constantes? ¿Cómo se realizan flujos del programa? Y bueno, ahí yo tengo nombres de varios capítulos, ya que los enunciados y expresiones numéricas, el orden de evaluación de operaciones matemáticas, los tipos de variables, cómo se hacen comentarios en Python. ¿Ya? Después vamos a profundizar un poco en los flujos de la programación. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a revisar unos detalles que tiene Python. Por ejemplo, uno de esos detalles es la indentación. Por lo general uno llega y aprieta la tecla tabulador, pero en Python esa tabulación son 4 espacios. ¿Ya? Entonces hay algunos IDE ¿cómo se llaman? Estos programas para poder hacer script del lenguaje de programación que no tienen correctamente esa indentación para Python. Entonces haces un tabulador y haces 5. Entonces eso eventualmente te podría llevar a un error en la programación o te podría mandar un mensaje a la consola. Pero eso lo vamos a ir viendo caso a caso. En los flujos de programación vamos a ver operadores lógicos, programación lineal, programación condicional, expresiones anidadas, expresiones bidireccionales y los comodines try and except. Ya que esto lo vamos a ir, como ya saben, esto es simplemente lo que vamos a ver en el curso, y después vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Después vamos a revisar las funciones, qué son, para qué sirven, cuáles son las funciones predefinidas de Python. Vamos a ver los tipos de conversión de los types. Los types son cómo vamos a definir las variables, ¿ya? Si es un string, si es un float, si es un integer, etc. Vamos a ver conversión de cadena de caracteres a otro formato. Vamos a crear funciones y dentro de las funciones vamos a ver su definición y su uso. Cómo le pasamos argumentos y qué es lo que nos tiene que retornar. ¿Ya? Después ya se pone un poquitito más entretenido y vamos a ver los bucles. ¿Qué son los bucles? ¿Cómo funcionan? Los tipos de bucle. Los comodines para los bucles, que son el break and continue. Después vamos a ver cuáles son los bloques definidos dentro del lenguaje Python. Vamos a hacer una mirada a for, que es un bucle que existe, que es bastante entretenido. Nosotros después vamos a crear un bucle y vamos a utilizar también
unas expresiones que tiene Python, que es el is not, que son para poder hacer unas comparaciones que eventualmente nos pueden eh, liberar la vida para no tener que eh, rompernos la cabeza tratando de definir cómo hacemos entrar los parámetros a una función. Entonces, Python nos simplifica la vida entregándonos el is not. Y después, ejercicios y otros menesteres ahí. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en todo el curso. Como les comenté anteriormente, este es un curso introductorio, por ende no vamos a ir mucho más allá. ¿Ya? La idea es que cuando terminemos este curso podamos hacer scripts que nos funcionen para ciertas acciones, y después, un poco más adelante, ya vamos a ver unos temas más avanzados, pero eso ya va a ser parte de otro curso, que sería la continuación de este. Igualmente, en este minuto, el curso que está en la comunidad es el curso de el maestro Mistral, que es Python de 0 a Forense, ya que ese está bastante más completo y dura por lo menos 8 meses. Así que este curso lo tengo programado por lo menos para entre 6 a 8 clases. No quiero extenderlo más allá porque tampoco se justifica por la cantidad de materia que hay, y sé que nos vamos a entusiasmar y vamos a avanzar bastante rápido. ¿Ya? Eso sería básicamente el temario. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es, antes de empezar a introducirnos en la materia, tal como me comentaban hace un rato, claro, me dicen, oye, yo programación muy básica, Pascal, Delphi, Pascal, muy entretenido Pascal, pero rompe la cabeza de repente con algunas definiciones. Y hay otros que me dicen, oye, mi lógica es malísima para programar. Y nuevamente les repito, o sea, da lo mismo si eres bueno, si eres malo para programar. La forma o la única forma de empezar a mejorar tu estructura mental para poder resolver cierta problemática de la programación se va a ir dando única y exclusivamente conociendo el código y conociendo tu lenguaje y conociendo el lenguaje de programación que más te agrade, ¿ya? Porque eventualmente Python es bastante sencillo porque es muy enfocado a ciertas cosas que necesitas sacar rápido. No tienes que ir a declarar tantas cosas por todos lados, o no tienes que escribir tanto código simplemente para hacer una pequeña acción. Y esa es una de las cosas más agradables de Python. ¿Ya? Así que estén tranquilos. Si tienen dudas, reviéntenme con las preguntas. Voy a tratar de contestar todas, y si no puedo contestarle todas las preguntas, me las quedaré yo como tarea para la casa, y después en la siguiente clase o a través del chat de Telegram yo se las voy a ir contestando. Y asimismo, como yo espero que ustedes me hagan hartas preguntas y yo tratar de respondérselas, yo también les voy a hacer algunas preguntas y les voy a mandar algunos ejercicios, y espero que todos me envíen los ejercicios de vuelta para que vayamos creciendo, porque nuevamente, como les dije hace un rato atrás, esto es justamente para que nosotros logremos aprender, mejorar, y nuevamente como comunidad aprender y mejorar todos juntos. Aquí no hay preguntas estúpidas, no hay preguntas que no valgan la pena. Todas las preguntas valen la pena, ninguna pregunta es estúpida, y eso, vamos adelante.
Hasta aquí. ¿Hay consultas? Perfecto. Entonces, avancemos. Historia corta de Python. Nosotros sabemos que Python, no les voy a leer todo lo que hay aquí, pero después de todo el material yo se los voy a ir a dejar. Se los voy a dejar en el drive que les comentaba. Nosotros sabemos que Python lo creó Guido van Rossum, ¿ya? ¿Cuándo? En el 89. ¿Por qué? Porque él, si bien esto, el lenguaje de programación nació como un pasatiempo personal, él lo empezó a desarrollar por unos problemas que tenía, en unos problemas que tenía manejando unos sistemas. Entonces, ¿qué dijo? Oye, voy a tratar de hacer, típico cuando uno empieza a crear herramientas, script y cosas por el estilo. El tipo no encontró nada más entretenido que hacer un lenguaje de programación. Entonces, creó un lenguaje de programación jugando, básicamente. ¿Y por qué se llama Python? Que esto es una de las partes que más me gusta de la historia del lenguaje de programación. Porque el nombre de este lenguaje de programación es en honor a Monty Python, un famoso grupo de cómicos británicos. Que se los recomiendo 100% porque es un humor absurdo, es un humor negro y es descarnado en algunas cosas, pero merece la pena poder verlo y reírse un rato con este grupo. Así que vamos con el siguiente. ¿Por qué programamos? Si ustedes se fijan, los programas, si los vamos deshilachando al final del día, si los vamos desmembrando, todo lo que nosotros hacemos es un programa, ¿ya? O una carta de procedimiento. Si quiero ir a tostar el pan en la mañana, entonces tengo que saber de que me tengo que levantar. Si no, no puedo ir a la cocina a tostar el pan. Tengo que ir a la cocina, tengo que sacar el pan, tengo que poner el pan arriba del tostador, pero para que se tueste tengo que prender la llama de la cocina para que se caliente el tostador y el tostador pueda tostar el pan y después yo poder prepararme mi pan para el desayuno. Entonces, si se dan cuenta, todos esos son pasos. Y si me falta un paso, no puedo tostar el pan. Entonces, si lo llevamos a la programación, al machucar la tecla y al computador mismo, al final del día es un intérprete, porque este intérprete de las acciones que yo tengo que realizar me va a decir, ¿se levantó? Sí. Entonces, ese intérprete me va a decir, ¿variable se levantó? Sí. Sí, la variable se levantó. Es sí, entonces vaya a la cocina. Si no se levantó, no puede ir a la cocina. Entonces, y ahí uno va diciendo, oh, entonces que estas estructuras van relacionadas unas a otras y van concatenadas, o sea, van juntas y tienen una relación. Y tienen opciones, y todas esas opciones son, todas esas opciones obviamente son acciones que uno va a tomar o no va a tomar, o si es un condicional y es nuevamente... es una programación, ¿ya? Al final del día, algo que uno hace cotidianamente, lo puedes llevar a un papel y hacer un flujo del programa. Y ese flujo del programa lo puedes codificar. Obviamente, ahí hay otros medios para realizar cosas. Entonces, la programación básicamente es poder crear una forma de que los usuarios puedan conversar con la máquina o aplicación con la que están interactuando. En otras palabras, los lenguajes de programación son solo intérpretes de instrucciones, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Que los programas, tanto como la calculadora que tenemos en el computador, es una interfaz que hace que la computadora entienda que tiene que sumar.
Ya, no sé si se va entendiendo un poco por qué es lo que programamos. Así como programamos hacer el pan, así como programamos el calcular algo, el cómo entregamos una instrucción, nosotros tenemos que saber que esa instrucción tiene que ser entregada de cierto formato para ser entendido. Si no se entiende, tiene que volver a su inicio hasta que sea entendido. ¿Ya? Entonces, ¿qué logramos hoy día con la programación? Hoy en día la mayoría de las cosas que hacemos es en interacción con un programa, ya sea el Telegram para mandar un mensaje, etcétera. Debemos recordar que las máquinas en las que se ejecuta el programa por sí solas no pueden hacer nada sin un conjunto de instrucciones o programas, ya sea un script, ya sea un programa hecho como el Meet, el Word, etcétera. Por eso codificamos. ¿Para qué? Para generar intérpretes que nos faciliten ciertas acciones. No es nada más que eso. ¿Por qué programamos? Porque necesitamos facilitarnos ciertas cosas. Usuarios versus programadores. Esta parte me encanta de la presentación porque los usuarios ven a las computadoras como un conjunto de herramientas. Procesador de texto, hojas de cálculo, mapas, el listado de cosas para hacer, etc. Los programadores aprenden sobre el funcionamiento de la computadora y su lenguaje. Los programadores tienen algunas herramientas que los ayudan a construir nuevas herramientas. A veces los programadores escriben herramientas para muchos usuarios y en ocasiones escriben pequeños asistentes para poder automatizar una tarea. ¿Cuántos de ustedes han hecho algún script o mira, mucho más sencillo? ¿Cuántos de ustedes han puesto la alarma del teléfono para saber de que tienen que sacar un respaldo o tomarse una pastilla, un medicamento que deban tomar todos los días? O bien poner la alarma todos los días para que los despierte a cierto horario para empezar a hacer las cosas. Es así de sencillo. Cuando uno es un programador o empieza el camino del programador, empieza con scripts para empezar a facilitar ciertas cositas. Después uno se pone más ambicioso y claro, que empieza a generar un sistema idealmente que esté relacionado con todo lo que necesito para que me facilite las cosas. Porque es muy diferente poder, por ejemplo, sumar 100 números en una hoja de papel que sumar 100 números en una calculadora. Entonces, para eso y para poder resolver esa necesidad de sumar esos 100 números, el usuario se apoya en el programador para que el programador entienda qué es lo que necesita el usuario. Oye, pucha, necesito sumar 100 números y sacar el promedio. Y no lo quiero hacer en papel. Entonces, ¿qué hace el programador? Genera una calculadora que sume y saque promedio. Es esa la visión. Así que eventualmente si a ustedes les gusta hacer algún script o leer algún código de programa, es porque ya se interesan en hacer algo un poco más allá. Y eso también es sumamente bueno. Entonces ya podríamos empezar a tomar el camino del programador. ¿Cómo luce un programa en Python? ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar sobre Python 3. ¿Ya? Un programa, por ejemplo, aquí yo tengo un programa, un pequeño programa. Dame un segundo. Hola, Jonathan. Bienvenido a la clase. Por ejemplo, aquí, ¿cómo luce un programa en Python? Ya aquí nosotros, como les dije, vamos a trabajar en Python 3 y así es como luce un programa. Si se fijan, las líneas de arriba tienen el símbolo del gato, hashtag, no sé cómo les llamen en sus países. Nosotros acá en Chile le llamamos el símbolo del gato. Y muchos le llaman el símbolo del hashtag o numeral también. Entonces, bueno, tiene
tiene varios nombres. Entonces, si se fijan, esas líneas de código que están antecedidas por el símbolo del numeral, el intérprete, la consola de Python, no las va a interpretar para funcionar, ¿ya? En otras palabras, eso sería un comentario de línea, ¿ya? Más abajo vamos a explicar todo eso. Después, si se fijan, hay una línea y aparece otro símbolo de gato y dice inicio de programa. Y después aparece el num01 igual a float entre paréntesis 0. ¿Por qué? Porque así le estoy diciendo que el número 1 es el número 01, la variable número 01, es igual a algún número flotante. ¿Qué es un número flotante? Que lo vamos a ver más adelante. El número flotante es el que lleva decimales. Después tenemos el número total y después tenemos un while. Y ese while es el que nos va a indicar que va a iniciar un bucle, ¿ya? Entonces dice, oye, si el número 01, si se fijan el símbolo, si el número 01 es mayor o igual a 0 y los dos puntos, sería mi entonces. Entonces, ¿qué? Entonces haga esto. El número 1 es igual a igual y así luce, y ahí vamos a ir complementando el cómo se ve. Y todo esto, lo que ustedes están viendo en este minuto, hace que funcione un programa en Python. Y esto es súper entretenido porque, tal como dice arriba, escribe un programa que pida números positivos al usuario hasta que ingrese un número negativo. El programa debe mostrar la suma de todos los números que ingresó sin el número negativo. Entonces, mientras si se fijan acá en el... Déjenme ver. Perdón. Ahí. Si se fijan acá en el while, tenemos el número y le dice, oye, ingresa un número. Ingresa un número y después le dice, si el número es mayor a 1, entonces tiene que sumarlo. Si ingresa un número menor a 1, se termina el programa. La suma de los números es número total. Número total y eso sería todo el programa. Después uno de los primeros ejercicios que vamos a realizar va a ser parecido a este, porque este ya lo tienen escrito, así que obvio que no se los voy a dejar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto, Cristian, Claudio, perfecto. Muchachos, Clifton, John, ¿todo bien? Perfecto, Julián. Jonathan. Ya, perfecto. John, pregunta, float, ¿qué hace esa declaración? Aquí sencillamente en la parte debajo del hashtag inicio programa y dice número 1 igual a float, le indica que cualquier cosa que entre a la variable 1 va a ser un número flotante. Y el número flotante es el número que trae decimal. En otras palabras, si yo ingreso un 10, el programa me lo va a mostrar como 10.00. ¿Por qué? Porque el float necesariamente lleva decimales. Sí, Jonathan, tranquilo. Sí, la idea es que estés, de todas formas las clases están siendo grabadas, así que después las vamos a subir al canal y las vamos a compartir. John, ¿te quedó más claro esa declaración? De todas formas, más adelante vamos a ver cómo declarar los types. ¿Se acuerdan que lo vimos en el temario? Los tipos de type, los tipos de variables. Suena redundante, pero sí, es algo que vamos a ir viendo en adelante. Perfecto.
Entonces, ya eso es como parte inicial. Después ahora vamos a revisar la arquitectura de hardware. Ya, como sabemos, las arquitecturas de hardware nos sirven para conocer qué hace cada parte del equipo. La CPU, que es... bueno, aquí yo puse unos pequeños resúmenes para que se entendiera un poquito más rápido. ¿Qué es la CPU? Ejecuta el programa. ¿Ya? La CPU está siempre preguntando, siempre se está preguntando, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? ¿Qué sigue? Es como el niño chico que va en el auto de... ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? Simplemente se puede definir así. Siempre está preguntando para que le entreguen información. ¿Qué son los dispositivos de entrada? Los dispositivos de entrada es todo lo que hace ingresar datos al computador. Teclado, mouse, pantalla táctil, escáner, pistola de código de barra, etc. Dispositivo de salida es todo lo que hace que el computador se pueda comunicar al exterior. Recuerden que el computador es una caja estúpida, ¿ya? Y lo digo con harto cariño al computador, que necesita programas para poder entender qué es lo que uno quiere hacer y mostrar qué es lo que hay, y necesita mostrar qué fue lo que se le pidió, ¿ya? Ojo con esa frase, porque más adelante vamos en una de las condiciones que les voy a decir, y una de las actitudes que tienen que tomar sobre este curso, y cualquiera, la verdad, es sobre ese tema. Recuerden que el computador es una caja estúpida que necesita interpretar lo que ustedes dicen, y él no sabe qué es lo que le están diciendo a menos que él sepa interpretarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es un dispositivo de salida? Monitor, parlantes, impresora, grabador de DVD, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el dispositivo de salida? Te entrega la información que él sí pudo procesar, o te mandó una información que él no pudo procesar y te lo entrega en un cierto tipo de formato, ya sea por ejemplo, los típicos desbordamientos de memoria de Windows, y te entrega el ¡pam! Y después pantalla azul. ¿Y qué pasó? Oh, pasó una instrucción que no entendí, que hubo un problema, que algo sucedió y el computador se expresó de una manera que uno podría empezar a investigar. ¿Qué es la memoria principal? Almacenamiento pequeño y temporario, pero rápido, que se pierde al reiniciar. Se le reconoce como RAM, ¿ya? Y la memoria secundaria, que es el almacenamiento permanente y grande, pero más lento. La información permanece hasta que se la elimina, y esto serían unidad de disco, tarjeta de memoria. Las tarjetas de memoria ya sabemos que las SD, las MMC, los pendrive, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo les quiero hacer un pequeño paralelo o una pequeña metáfora que, si no la entienden, por favor me indican. Los cajones de nuestro escritorio serían como la memoria secundaria, ¿ya? Porque nosotros agarramos el documento, agarramos nuestro cuaderno y lo guardamos en el cajón de nuestro escritorio. Y ahí permanece la información, nuestra información, hasta que yo la necesito o la almaceno ahí. La CPU seríamos nosotros mismos, porque nosotros tenemos que ver qué es lo que hay arriba de nuestro escritorio para poder trabajar y entender qué es lo que tenemos, ¿ya? Y la memoria principal, ya que sería nuestra RAM, y nuestro escritorio, la superficie de nuestro escritorio sería nuestra memoria RAM. ¿Por qué sería nuestra memoria RAM? Por algo muy sencillo, porque tú no puedes agarrar una resma de papel llena de información y regarla por
todo y dejarla por todo tu escritorio. ¿Qué pasa qué pasa si haces eso? No vas a saber por dónde empezar. Entonces te tienes que organizar y empezar a revisar, a organizar dónde vas a dejar qué pedazo de información en qué parte de tu escritorio. Y entonces con tu cabeza o la CPU vas a decir, perfecto, voy a empezar a trabajar sobre este bloque de hojas. En otras palabras, ahí más adelante se van a dar cuenta que cada pedazo de dato que nosotros le hacemos llegar al computador se guarda en un bloque de memoria. Entonces nosotros vamos a agarrar una hojita y lo vamos a revisar. Pero ¿quién fue el que dijo y qué sigue? Nuestra mente. Nuestra mente va a ser la CPU, la hoja que está arriba del escritorio va a ser nuestro bloque de memoria, nuestro bloque de información en la memoria RAM, que la memoria RAM sería nuestro escritorio, y nosotros la vamos a ir haciendo instrucción por instrucción. En otras palabras, vamos a ir sacando hoja por hoja y la vamos a ir procesando. Y cuando terminemos ese proceso, lo vamos a ir a dejar a nuestro cajón, que va a ser nuestra memoria secundaria o de almacenamiento, o bien la vamos a llevar a un dispositivo de salida, porque ya procesamos esa información y la vamos a llevar a otra parte. ¿Se entiende ese paralelo o los dejé peor? Recuerden, hola, buenas tardes, John. Muchachos, si quieren desmutearse, desmutéense nomás y me dicen, ¿eh? Perfecto, qué bueno que René, compañero, buenas tardes. Hola, buenas. Perfecto. Pucha, si nuevamente les aviso, si tienen alguna duda o me enredo en alguna explicación, háganmelo saber, porfa. Así que continuamos. Ya. Y eso es básicamente algunas definiciones de arquitectura, o sea, de dispositivos de entrada, salida y con qué se compone un computador. Ya. Entonces, esto es un poquito lo que les comentábamos, lo que les comentaba hace un rato atrás. Que este es un diagrama básico de un computador. Los dispositivos de entrada y salida están por un lado, la CPU y la memoria principal por otro, y la memoria secundaria. Todo, cómo hago llegar yo información a la memoria principal, ya sea por dispositivos de entrada, cómo hago hacer llegar información a la memoria principal, puede ser también a través de la memoria secundaria, y todo eso va hacia la CPU, que me va preguntando qué es lo que sigue. Y eso es lo único que hay que entender, y no se mareen más. No puede en ningún minuto puede pasar un dato de la memoria principal al dispositivo de salida. Eso no pasa, porque alguien tiene que interpretarlo y alguien tiene que procesar eso. En otras palabras, cualquier cosa que ocurra en tu computador, la CPU va a ser el que tenga el control. Ahora, los programas y todo lo que hace funcionar la CPU, ese es otro cuento. ¿Ya? Pero todo lo que pase por tu computador, la CPU lo controla. No hay más. Advertencia sobre los lenguajes de programación. Y esto aplica para todo, no solo para Python. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere que me devuelva un poco? Explique algún otro concepto, o tiene alguna duda de lo que hemos conversado. Y nadie contesta. Perfecto, continuamos. Advertencia sobre los lenguajes de programación. Y esto sí se los voy a leer porque esto me encanta este concepto.
Entonces, imaginemos que programar es como ir de viaje a un país donde no conoces el idioma. Por esto mismo es muy importante practicar este nuevo idioma que queremos aprender a hablar / programar. Ya que si no conoces el idioma, no se entenderán las instrucciones que realizarás y el programa te contestará con un gran syntax error. Claramente este mensaje no es motivador, ya que puede que no conozcamos bien el lenguaje y así descubrir qué es lo que nos trata de decir. Pues básicamente el syntax error no es más que un no te entiendo. La computadora es simple y muy veloz, pero es incapaz de aprender. Entonces es más sencillo para ti aprender Python que para la computadora aprender español. El que me salga con la respuesta de la inteligencia artificial lo quiqueo de esta reunión, porque ese es otro cuento. ¿Ya? Entonces, si estás en el intérprete de Python y tú metes mal una oración o metes mal una sentencia, él lo único que sabe es hablar Python. Entonces, si tú metes mal, que tampoco puede ser culpa tuya si estás aprendiendo, así que da lo mismo. Si estás aprendiendo es obvio que vas a cometer errores y no te vas a entender. Sí, de hecho, a nosotros mismos que todos somos hispanoparlantes. Pero claro, mis modismos de Chile son diferentes a los modismos de Ecuador que los modismos de Argentina, a pesar de que el idioma se escucha muy igual. De hecho, nosotros los chilenos, y lo voy a decir, nos reímos de los argentinos, nos reímos de los ecuatorianos y nos reímos de los colombianos, de los peruanos. Bueno, nos reímos de todo el mundo que habla español porque hablan cantadito. Pero si tú conversas con la otra gente de hispanoparlante, también se ríen de nosotros porque dicen que nosotros somos los que hablamos cantadito. Entonces, ¿por qué se puede deber eso? Es otra versión del idioma nomás. Es como si yo ocupara Python 2.7 y otro ocupara Python 3.7. Perdón, 3.4, 3.8. Es simplemente eso. Es simplemente eso, porque el código, el código que tú hablas en tu país ya está intrínseco en tu mente. Entonces tú ya sabes hablarlo. Entonces cuando llega, nos reíamos con John el otro día en un chat que tenemos, que llega un compañero colombiano y dice, no, es que acá tenemos una palabra que se llama huevón. Bueno, nosotros acá en Chile también tenemos esa palabra que es huevón. Y empezamos a deshilachar el concepto. Al final, ese huevón es casi lo mismo para casi todos, excepto para los argentinos. Claudio, dale, sin ningún problema. La clase va a quedar grabada y cualquier cosa me avisas por el chat. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ya el idioma es muy importante. Idioma / programación. ¿Ya? Es muy importante porque si tú no sabes cómo realizar la sentencia correcta, es muy probable que el que interprete al otro lado no entienda la sentencia. Y en el caso de Python es syntax error, que es lo único que sabe decir cuando no entiende. Syntax error. Y esto es una de las cosas que les comentaba al inicio, de prohibido desmotivarse, prohibido decir no sirvo para esto. Si es este otro programa el que no entiende lo que le estáis diciendo. Si es así de sencillo. Es así de sencillo. Ah, no me entiende. Entonces le voy a hablar más lento. Y puede que se solucione. Entonces, conociendo el idioma, nosotros podemos entender mejor el cómo
conversar con alguien que no tiene cómo aprender. Recuerden que es un programa y él ya viene envasado. Y él es un cuadradito. Si tú le preguntas algo que supera una de que supera una de sus rayas, él no te va a entender porque no está en su programación entenderlo. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda claro ese concepto? Muchachos. Sí, queda claro. Perfecto. Python y su consola. Bueno, aquí pueden revisar algunas, bueno, la página de Python donde lo pueden descargar. Es bastante sencilla la instalación. No sé si todos ya tienen instalado Python en sus computadores. Si no lo tienen instalado, la verdad es que la instalación es bastante sencilla. Ya, van a python.org, automáticamente les pregunta en un segundo y lo vamos a hacer. Ve en mi pantalla van a python.org, download, descargan sin ningún problema, y después de que descargue le dan siguiente, sin ningún problema. John Díaz, sí, puedes usar Google Colab si tienes buen manejo con él y si no te incomoda, porque al final del día vamos a ver funciones relativamente básicas en Python, no nos vamos a meter mucho en programación media o avanzada. ¿Ya? Así que sí, eventualmente podrías utilizarlo sin problema. Después de que instalen Python, se bajan un IDE. ¿Ya? Pueden utilizar Atom o PyCharm, que son IDEs bastante livianos. Y son bastante livianos, son libres y no les va a ocupar mucho recursos de su computador. ¿Ya? Ahora, si programan en otro, si ustedes ya tienen un IDE que sería una consola de manejo para poder programar, si ustedes ya manejan otro, pueden utilizarlo. Recordar simplemente bajar los add-ons necesarios para el programa. ¿Ya? Cristian, ¿cuál recomiendo? La verdad es que personalmente no trabajo con ninguno de estos dos, yo trabajo con Visual Studio Code, ¿ya? Pero para lo que vamos a hacer, la verdad es que cualquiera de estos dos es bastante bueno. Yo trabajo con Visual Studio porque a veces tengo que analizar otro tipo de códigos y Visual Studio me permite instalar ciertos add-ons para poder analizar ese código. Pero con cualquiera de estos dos va a ser exactamente lo mismo que tener, incluso es más, pueden utilizar el Notepad, el editor de texto plano. Con ese es más que suficiente. Pero ¿por qué les recomiendo un IDE? Porque por lo general el IDE ya trae estos parámetros de la indentación, ya que cuando corre los espacios los espacios para poder programar. Y además por lo general el IDE te va diciendo si la sentencia que escribiste es interpretable o no.
para que después cuando lo ejecutes en el para cuando ejecutes el programa, evitar que te aparezca el syntax error. El mismo IDE, antes de decirle a Python que interprete, el mismo IDE hace otra interpretación previa y dice, sí, tiene lógica lo que me estáis diciendo, y no te va a reclamar cuando ejecutes el programa. Así que es eso. Es eso. Una vez que tengan terminado, una vez que tengan instalado el programa, ya en su terminal, en el terminal pueden escribir Python 3 y les va a aparecer lo siguiente. Ya, bueno, en el equipo que lo hice en esa oportunidad me apareció Python 3 y me mostró la versión que es la 3.8.6. 3.8.6 que fue la versión del 25 de septiembre del 2020. ¿Ya? Y después eso me muestra estas tres estas tres flechitas hacia la derecha. ¿Ya? Y si logran hacer eso, pueden escribir print, paréntesis, comillas, felicidades, cierra comillas, cierra paréntesis, que se tendría que ver así en la consola, y Python lo va a interpretar su función print y su argumento felicidades, y él va a retornar solamente felicidades. Si ocurre eso, ya tenemos Python 3 funcionando en el equipo. Hasta aquí. ¿Todos bien? ¿Alguien ha quedado un poquitito más atrás? No es necesario que lo instalen ahora corriendo. ¿Ya? Vamos a ir revisando un par de cosas antes de meternos en la consola misma. Esta parte era simplemente... Perfecto, Julián. Esa parte simplemente era como para que pudieran empezar a descargarlo, y ya para la próxima semana nos vamos a alargar con algunos ejercicios y alguna muestra de funciones sobre lo mismo que vamos a trabajar acá. ¿Ya? La clase de hoy la vamos a extender unos 20 minutos, si les parece. Ya, cosa de terminar en 20 minutos más, cosa de que nos vayamos con una pequeña tarea para la casa para la próxima semana. Ya. Entonces, como dice aquí, aún no toquen nada. ¿Por qué aún no toquen nada? Por unas cosas muy sencillas. Primero necesitamos saber qué hace qué, cómo hago, qué es esto y para qué sirve. ¿Se acuerdan que yo les había comentado cuando estábamos repasando el temario que habían algunas palabras reservadas en Python? ¿Ya? Y eso es porque ¿se acuerdan que les dije que Python es un cuadradito? Y que si yo le pregunto algo más allá de ese cuadrado, él no me va a entender a menos que lo programe, a menos que yo le extienda ese cuadrado. ¿Ya? Y eso es por lo siguiente. Todos los lenguajes de programación, en todos los lenguajes de programación, nos vamos a encontrar palabras reservadas. ¿Ya? ¿Qué son las palabras reservadas? ¿Ya? Las palabras reservadas son funciones predefinidas. ¿Y qué son las funciones predefinidas? Son programaciones que Python ya sabe realizar. ¿Ya? En otras palabras, por ejemplo, acá en la slide dice, es decir, en el caso de Python, si usas la palabra import, Python ya tiene su significado predefinido y espera que le indiques unos parámetros o argumentos para él hacer su función de importar. Algunas palabras son false, break. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de break? Y aquí mismo también vamos a ver que está la palabra continue, break and continue, que estas dos se usan para quebrar bucles, para reventar bucles. El if
if, while, y ven que hay varias palabras, hay muchas más en todos los casos. ¿Y para qué son? Son palabras que justamente nos sirven para que Python pueda entendernos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Saber cómo Python las interpreta. Ese es el juego. Él me dice, yo entiendo esto, palabras reservadas, entonces yo tengo que saber hablarle con estas palabras reservadas. Oye, esta va a ser una variable. Si esta variable es igual o menor que esto, entonces haz esto. Entonces y ahí empiezan los if, los return, los import, los non-local, finally, etc. Después de las palabras reservadas, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que cada una de las palabras reservadas va a tener una acción sobre algo? ¿Sobre qué? ¿Ya? Sobre constantes o sobre variables. ¿Ya? En este caso vamos a ver las constantes. Las constantes son valores fijos como números, letras y cadenas, y reciben el nombre de constantes porque su valor no cambia en el programa. Las constantes numéricas son las que usted espera, y las constantes de la cadena son comillas simples o dobles. ¿Ya? Aquí abajo los ejemplos. Las constantes numéricas, nosotros siempre sabemos que va a entregar ese resultado y no varía. No hay forma de que se cambie. Y las constantes de cadena es todo lo que va entre la comilla simple o la comilla doble. Yo puedo escribir print comilla simple hola mundo o print comilla doble hola mundo y siempre me va a entregar lo mismo. Siempre, no va a cambiar. Por algo se llaman constantes. Después nosotros vamos a ver cómo programar una constante, que al final del día es una variable que yo le voy a dar un valor y no voy a cambiar ese valor en el resto del programa. Es así de fome. Así que no se asusten con las constantes. Las variables. ¿Ya? La variable es un lugar designado en la memoria donde el programador puede guardar los datos y luego recuperar estos datos utilizando el nombre de la variable. Los programadores eligen los nombres de las variables. ¿Ya? No sé si alguna vez ustedes han tenido el infortunio o la fortuna, dependiendo del código que les haya tocado revisar, que les pasan el código de alguien más y espera, ¿quién me había dicho que tenía una pésima lógica para programar? Y John, me habías comentado que tenías una pésima lógica para programar. Y es porque, claro, tú empezaste a revisar un código de alguien más, el código de alguien más. No entendía ahí el nombre de las variables porque le puso perro. Y a perro tiene un valor de un 12. Y después ves que esa variable perro se suma con la variable casa. Y te da un valor total que viene de una variable ventana. No dice nada. Entonces hay que tener harto cuidado en esta parte, porque las variables es parte fundamental de los programas. La variable es donde nosotros vamos a ir guardando los datos que nosotros como usuario, ojo, no como programador, como usuario, vamos a ir dejando los datos que nos pide el programa. Ingrese su nombre. Escribes tu nombre. Entonces, si vamos a ingresar nuestro nombre, ¿tendría alguna lógica que esa variable se llame calle de cemento? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más
más adelante, que es lo que se llamaría la variable, los nombres de las variables mnemotécnicos, que tengan sentido, que tengan lógica. ¿Ya? Entonces la variable que hace es simplemente recibir un valor que le estoy ingresando. ¿Ya? Entonces x es el nombre, por ejemplo aquí x es igual a 12.2. X es el nombre de la variable. El igual hace que lo que está a la izquierda, ¿ya?, de la variable tome el valor de lo que está a su derecha. En otras palabras, si yo pongo 12.2, la variable x va a tener mientras se le consulte, va a tener este valor de 12.2. ¿Ya? Ahora, este valor, como es variable y como su nombre lo indica, puede variar. Si nos vamos al ejemplo de acá abajo, nosotros acá arriba dijimos x va a ser igual a 12.2. Y después acá abajo yo le voy a poner imprima x, print x. Y la x me va a decir yo soy 12.2. Pero ¿qué pasa si yo a x la vuelvo a llamar a x y le vuelvo a poner un igual? Que le voy a decir x, ahora yo te voy a asignar el número 14. Y le vuelvo a decir a la consola, al intérprete, imprima x. No, si x es 14. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes me podría indicar eso? ¿Por qué el valor de la variable x me cambió de 12.2 a 14? Siguiendo este mismo ejemplo de este slide. ¿Alguno se atrevería a decir por qué la x cambió su valor? Cinco, 4, 3, 2. Estamos pensando todavía, René. Perfecto, perfecto, John. Claro, ahí porque se le asignó otro valor, efectivamente. Se le está definiendo con el valor 14, correcto, Cristian. Entonces, ese es el tema. Recuerden que a x, yo al computador, tienen que ser traten de ser bien abstractos en esto. Yo al computador le dije, mira, vamos a levantar la consola de Python, ¿ya? Entonces, Python, yo te voy a definir una variable, en otras palabras, resérvame un espacio de memoria que se llame x y yo le voy a ir a dejar un valor. Y primero le tiré 12.2. Oye, Python, ¿qué valor tenía la x? 12.2, pues mi hijo. Ah, ya, 12.2. Oye, Python, agarra ese pedazo de x, ese valor de memoria llamado x, y ponle un 14. Ok. Python lo que hace, a mí me dijeron que le pusiera el 14 a esta x. Y el 12.2, no sé, pues a mí me dijeron que le pusiera el 14. Oye, Python, ¿y qué número tiene? ¿Cuánto costaba? ¿Cuál era el valor de x? 14. Eso es todo. Exacto, Jonathan. Primero se definió 12.2 y luego se definió 14. Y Python, lo único que... Python no te pregunta, a menos que le pongas una función de validación, ¿estás seguro que quiere borrar ese 12.2 y ponerle el 14? Esa es la única forma de que Python no te hiciera caso o te advirtiera. Es como un perro. Oye, anda a comprar pan. Y el perro va a comprar... Bueno, no sé, sería ideal que un perro fuera a comprar pan. Anda a buscar la pelota y le tiráis la pelota y el perro va a buscar la pelota y vuelve con la pelota. Él sabe palabras, él sabe que tú hiciste una variable y le dijiste que le asignara un valor 12, después mostraste la variable y él te dijo, esta es la variable.
y después a esa misma variable la agarraste y le pusiste otro número. Él no te va a cuestionar, él no te va a decir si está bien o está mal lo que estás haciendo. Él simplemente te va a decir, en el caso existe un error, no entiendo. Entonces cuando uno está programando las primeras veces es frustrante, porque pucha, a veces uno no se sabe bien cómo funciona correctamente cómo se hace bien un if, cómo se hace bien un while, y a cada rato ya le modifico esto, ejecutar, syntax error, ya, le cambio esto, syntax error, otra vez, syntax error, cerrar programa, hasta luego, me voy a jardinear, no sé, no soy bueno para esto, no, nuevamente, esto es pura práctica, pura práctica. Ya tenemos aprendido cómo asignar el valor a la variable, ¿correcto? Ya. Entonces ahora vamos a ir a las variables y las reglas. Ya. ¿Alguien tiene una...? Sí, cuéntame, John. Sí, mira, una consulta. Yo generalmente, bueno, a pesar de que he visto un poquito así Python, hay algo que siempre todavía me confunde un poco. Hace un momento tú hablaste de que cuando le decías que ponías la X y le dabas una asignación, decías que le estabas diciendo en ese momento a la computadora o al procesador, no sé, que ese X es un espacio de memoria que lo separabas. Estamos hablando de un espacio de memoria en la memoria RAM. Exacto. Vamos para acá arriba. Espérame. Y acá. Nosotros... ¿se ve el puntero del mouse o no? Sí, sí, sí. Ya. Nosotros en el dispositivo de entrada, ya que sería nuestro teclado, nosotros vamos a ingresar un número. Ya. Entonces el programa, recuerda que el programa reside en la memoria principal, en la memoria RAM. Cuando un programa funciona, se levanta y no va a buscar archivos a la memoria secundaria, pero todo el proceso del programa vive en la memoria RAM, o sea, acá en la memoria principal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá estamos corriendo Python en la memoria principal. Hagámoslo todo. Y cuando yo digo, oye Python, tú vas a tener una variable llamada X, él va a agarrar un cuadradito y va a decir, este cuadradito se va a llamar X. ¿Ya? Entonces ese cuadrado, mientras a mí del dispositivo de entrada le dicen, no, este compadre esta X vale 12. Y él va a agarrar este cuadradito y va a decir, esto vale 12. ¿Y cómo se llama? X. Ah, perfecto. Oye, ¿me la podéis mostrar? Perfecto. Y te la muestro. Dispositivo salida, la X es igual a 12. Oye, Python, a la X dile que es 14. Y este mismo, no se genera otra X. Es la misma X la que estamos hablando porque es la misma X que está dentro del programa. Y la convierte en 14. Porque la pisamos acá. ¿Ya? Aquí nosotros le dijimos, oye, a este espacio de memoria, a este pedazo de nuestro escritorio, a esta hoja que existe acá en el escritorio, yo le voy a poner 12. Y después borro ese 12 y le pongo 14. Entonces volviste a mirar ese espacio, a ese pedazo de tu escritorio y es 14. Oye, ¿qué pasó con el 12? Ah, no, porque lo asigné recién. Python no te va a preguntar, a menos que le generes una función de si el valor de una variable se va a modificar, pregúnteme si la modifico o no. Pero eso ya es programación, es más programación. A Python tú le dices, oye, asigna este espacio de memoria, se llama, va a ser reservado para X, y este X va a valer 12, es 12. Oye, no, mejor 14. 14. Nada más. No sé si queda clara esa parte. Clarísimo, René, y disculpa, ya me di cuenta que sí habían pasado y entré tarde.
No, tranquilo. Si como les dije a los muchachos, todo es tremendamente válido. Variables y reglas para nombrarlas. Ya, una de las cosas que tiene Python es que es lo que se llama case sensitive. ¿Ya? ¿Qué significa case sensitive? Que es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Entonces, aquí las reglas para nombrar las variables debe comenzar con una letra o guión bajo. Debe constar de letras, números y guión bajo. Es sensible a la mayúscula y a la minúscula. ¿Ya? Y aquí les puse, remarqué una variable. Por ejemplo, tenemos tenemos un buen nombramiento de variable. Por ejemplo, spam, todo con minúscula. X, que sería todo con minúscula. Spam23 o guión bajo speed. Bueno, aquí me faltó una pequeña muestra. Que me faltó con mayúscula. ¿Ya? Que también se puede hacer exactamente lo mismo, pero con mayúscula. O combinado entre mayúscula y minúscula. Ya que es lo que se llama, por ejemplo, es lo que se llama la escritura camello. ¿Ya? Nombre usuario 01, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, déjame y Python 3. Ya, entonces aquí vamos a declarar spam igual 12. Print spam 12. Print spam. ¡Oh! ¿Qué pasó? Oye, tenemos un error. El error es nombre spam no está definido. ¿Por qué? Porque esta variable spam no es esta variable spam. En ningún minuto le he dicho a Python, oye, agarra este nombre de variable y resérvalo en la memoria. No lo conozco. Oye, nombre de error, nombre de spam no está definido. No conozco esta cuestión. Pero este sí. ¿Ya? Oh, y ¿cómo no se puede definir una variable en Python? Con números al inicio, con símbolos al inicio, o con otro símbolo que no sea guión bajo. ¿Ya? Y se acuerdan que les comentaba que Python es sensible a la mayúscula y a la minúscula. Entonces, la variable spam, todo en minúscula, es distinta, es otro espacio de memoria que la variable spam con S mayúscula, y estas dos son totalmente distintas a esta tercera variable que es spam con mayúscula. Entonces nosotros le dijimos spam. 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 Oh, perdón. Spam. ¿Ya? Entonces, print spam. Print spam. Print spam. Son total y absolutamente distintas. No es lo mismo spam, spam, spam. Yo me río porque es una tontera del ejemplo que la saqué porque es una canción de Monty Python. Pero eso es harina de otro costal. Entonces, aquí se entiende cuál es la diferencia
¿Y por qué está bien y por qué está mal una cosa con otra? Perdón. ¿Se entiende cómo definir variables? Sí, está claro por mí. Perfecto. Gracias, John. Gracias, Jonathan. Perfecto. ¿Se acuerdan que les comentaba recién que cuando uno a veces analiza un código y hay códigos con unas variables? El amor de mi vida. Nadia. Son variables que guardan números, suma, ecuaciones en cuarto grado. Seguramente ese era el nombre del amor de su vida, bien, bien complejo, una ecuación en cuarto grado. Fue la talla, pero bueno. Nombre de las variables mnemotécnicas. Como nosotros, los programadores, tenemos la libertad de elegir los nombres de las variables, nos focalizamos en las mejores prácticas. ¿Por qué? Porque, y esto acostúmbrense desde el día 1 de la programación, porque a veces uno dice, no, voy a programar rápido si esto lo hago en 15 minutos. Efectivamente, lo puedo hacer en 15 minutos y puse variable 01 igual float 0. Ya, variable 02 igual integer. Variable 03 str. Si van como en la línea 5837 del programa, ¿se van a acordar que hacía la variable 01? La variable 01 me guardaba el promedio de las notas del ramo. La variable 2 me guardaba los días asistidos a clases. Y la variable 3 el nombre del alumno. Entonces, y la variable 3 el nombre del alumno. Si van en ese nivel de código, así como en la línea 5700 y se me perdió, ¿se van a acordar de eso? ¿De que la variable 1 hacía eso? Y aquí les puse 3 variables, porque un programa de verdad, por lo menos, o por lo bajo, tiene unas 500, 600 variables. Seamos honestos. Para un script, claro, si son para un script que es un programa chiquitito que corre, que guarda, ¿cuánto? 20 datos. En 20 datos ya no hay problema. Pero si yo te paso ese mismo script a ti y te lo entrego y te digo, analízalo. Si tienes de la variable 01 hasta la variable 20, con ese nombre, y que todas hacen cosas distintas y que todas sacan análisis diferentes y que cada una se mete a una función distinta y que cada una entrega un valor diferente, ¿te sirve de que se llame variable 01, variable 02, variable 020, variable 5355? No, jamás te vas a acordar de eso, aunque tengas, que seamos honestos, uno de los grandes defectos de todos los programadores es que no les gusta documentar. Y como no les gusta documentar, entender qué diablos hacen las variables 01, 02, 020.000 no es viable. Ojo que voy al tema de programar bajo estándares de codificación segura, bajo estándares de codificación correcta, bajo estándares de programación. Porque obviamente si eres un programador de Black Hat y eres un hacker o un cracker, no vas a dejar evidencia así como variable guarda URL atacada. No, hay que ser pelotudo para eso.
Ya, pero enfoquémonos en que la idea es en que estamos haciendo el mundo de algodón de azúcar, ya que todo va a ser bonito. ¿Ya? Entonces, la idea es que la variable tenga un propósito. Entonces, nosotros, eh, para eso nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos las variables de un modo que nos permita recordar qué nos proponemos guardar en ellas. O sea, utilizamos variables con nombres mnemotécnicos. Mnemotécnico significa una ayuda de memoria. ¿Ya? Esto puede confundir a los alumnos que se inician porque las variables nombradas correctamente a veces suenan tan bien que parecen palabras clave. Como les decía recién, nombre alumno primero. Entonces, ¿qué me significaría eso? Por eso hay que tener hay que tener cuidado como uno genera las variables con sus nombres mnemotécnicos. No sé. Por ejemplo, esas dos variables. ¿Les parece les parece que esos dos nombres de variable están correctos? ¿Que llevan a entender qué hace cada una de esas variables? ¿O qué se propone esa variable? ¿Alguien podría darme una idea o algún acercamiento? De si ustedes leen esas dos variables, y ustedes qué entenderían de esas dos variables en un programa que en un programa que necesite guardar la lista de alumnos, por ejemplo. Bueno, ahí se entiende que la primera variable dice que daba el primer nombre del alumno y la segunda variable, obviamente, el segundo nombre del alumno. Ya esa podría ser una interpretación. ¿Alguien tendría otra visión de estas dos variables? Alguien tal vez podría decir, no, pues que es el nombre del primer alumno del curso y el nombre del segundo alumno del curso. También podría ser interpretado así. Entonces, por eso las variables mnemotécnicas, que son las variables de ayuda de memoria, deben ser consistentes en cuanto a poder ser definidas. Porque, por ejemplo, estas dos variables, eventualmente John la tomó al tiro. O sea, oye, no, primer nombre y segundo nombre del alumno. Perfecto, sí, yo también pensaría lo mismo. ¿Y si es una variable por alumno? Eso ya me complicó, porque no era lo que yo pensaba. Entonces, en algún punto, como nosotros vamos a ser programadores de buenas prácticas, vamos en cada una de las variables o en cada grupo de variables, nosotros vamos a hacer un comentario con el hashtag, con el símbolo del gato, y le vamos a poner: estas variables corresponden a un alumno y solicita. Variable tanto solicita esto, variable tanto solicita esto, en un mundo ideal. Pero la idea es que nos demos el tiempo de poder documentar esto. ¿Ya? Dale, Jonathan, anda tranquilo. Ya, entonces, eso es súper importante, que cada ayuda que nosotros requeremos poner en los nombres de en los nombres de nuestras variables, ya
siempre deben tener un sentido, cosa de que trate de no salir ambiguo. Y para eso nosotros utilizamos las variables mnemotécnicas. ¿Qué es un programa interactivo versus un script? Interactivo es cuando uno escribe directamente en Python de una línea a la vez y el programa responde. Y un script es que usted ingresa una secuencia de enunciados o líneas en un archivo utilizando un editor de texto y le dice a Python que ejecute los enunciados en el archivo. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que nosotros habíamos estado viendo acá, imprímame spam, a spam le vamos a asignar el número 155 y imprímame de nuevo spam. Se fijaron que ya spam en mayúscula no es 10, sino que es 155 porque pisé ese espacio de memoria. Todo esto es interactivo. Oye, yo hago algo, el programa lo resuelve. Y el script es básicamente lo mismo, pero está todo guardado en un archivo y nosotros le decimos al computador que lo ejecute de tanto en tanto. O yo le digo cuándo lo quiero ejecutar. ¿Y qué hace el script? Dice, yo tengo todas estas instrucciones, entonces las ejecuto completas. No le pregunto a nadie. A mí me dijeron ejecuta el script. A mí me dijeron ejecuta todas estas líneas que yo te dejé aquí. Y él lo hace. Esa es la diferencia entre interactivo y un script. Perfecto. Yo creo que es hora de parar la clase de hoy. Continuamos desde aquí. Todas las hojas que pasamos hoy día se las voy a dejar en el Drive. Por ende, si tienen alguna duda, pasemos a minutos de preguntas y respuestas y veamos veamos si quedó alguna duda, si tienen alguna inquietud. Y por favor, si les gustó cómo estoy pasando la materia, si voy muy lento, si voy muy rápido, si es muy fome, todo esto, por favor, necesito retroalimentación para saber que no la estoy embarrando y que estoy siendo realmente un aporte y no un estorbo. Gracias, Julián. Gracias. Muchachos, ¿alguna otra consulta? Al referirte a lo que es interactivo, también se le puede llamar interpretado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Porque recuerden que un lenguaje de programación es un interpretador. Yo le tengo que entregar una secuencia, yo le tengo que entregar una instrucción y él interpreta. Por ende, el interpretador me va a decir lo que nos pasó recién. ¿Qué había sido lo que nos pasó recién? Spam 7. Y el interpretador me dice, oye, no conozco Spam 7. Pero si yo le digo, pucha, es que me equivoqué, le puse un 7. No, dime qué es Spam. Spam significa 155. Esto es interactivo. ¿Por qué? Porque yo le pido algo y él me contesta. Es eso. Oye, te pedí Spam 7. No tengo idea qué es eso, compadre. Entonces, él tuvo la decencia de decirme, no te entiendo. ¿Qué me estáis diciendo? Yo Spam 7 no lo conozco. Y me está dando una pista. Eso es otra de las cosas que es muy importante. Aquí el interpretador, cuando encuentra algún error o no nos entiende, no es que encuentre un error, cuando no nos entiende, nos dice, siempre nos va a acercar donde el interpretador cree que está el error. ¿Ya? Que eso es muy bueno, porque por lo general va a ser siempre pegadito a las primeras líneas de lo que no entiende. Y te va a decir, oye, aquí en la línea 1 yo no conozco Spam 7. Y claro, la línea 1, que sería esta línea, en la línea 1 yo no conozco Spam 7. Entonces, ¿dónde? En la línea 1.
¿Y qué me está reclamando? Spam 7. Spam 7, spam 7, spam 7, spam 7. Jamás definí spam 7. Ah, pucha, que la embarré. Entonces, spam 7 va a ser igual a... Hola. Oye, print spam 7. Hola. Ah, ahora sí, no me dio error. ¿Por qué? Porque le dije, oye, pucha, mala mía. No te dije qué significaba spam 7. Ah, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Hola mundo. Spam 7. Hola mundo. ¿Se fijaron que en el primero puse comilla simple y en el segundo puse comilla doble? No lo hice única y exclusivamente para que se dieran cuenta que las variables string, que son las variables de palabras, letras, ¿ya? Pueden realizarse con comilla simple o comilla doble. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces por eso lo hice, para que empecemos a soltar las manos con Python sobre este tipo de cosas y juguemos con esto después de que instalen el programa y que se instalen el IDE. Jueguen con esto, jueguen con esa consola y hagan hagan esas tonteras. Por ejemplo, 155. Después se van a ir dando cuenta de esto. Oh, perdón, ahí cometí un error. Y spam. ¿Qué fue lo que le dije ahí? Entonces, a spam, que yo ya le había asignado el 155, súmele lo equivalente a 155. Y 155 con 155 es igual a 310. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Me sumó? ¿Por qué me sumó si yo no le dije que sumara? Sí, ahí le di una instrucción de suma. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces la consola es re entretenida. La consola es re entretenida en ese sentido. Entonces, juguemos, vamos explorándola. No se me adelanten, ¿ya? No se me adelanten, por favor, no se me adelanten, a menos que quieran, pero vamos esperándolos a todos. La idea es ir paso a paso y poder ir entendiendo cómo va razonando el intérprete. Es como típico cuando estábamos aprendiendo inglés y que te decían, no, el pasado de los verbos regulares se hace de esta forma. Esto es lo mismo, solo que estamos aprendiendo el idioma Python. No cambian nada. No cambian nada. Y la verdad es que es bastante sencillo. No hay que preocuparse, no hay que frustrarse. Como ven aquí, si cometemos un error la consola nos va a decir, el problema lo tiene cerca de este lado, hasta donde yo sé. Recuerden esa parte, hasta donde yo sé. ¿Por qué? Porque Python tiene lo que se llama palabras reservadas, que él lo único que sabe es cómo funcionan estas palabras. Cuando yo armo un script, cuando yo armo una instrucción, yo le voy pasando palabras reservadas en conjunto con variables o constantes. Y eso él lo resuelve. Y si él no puede resolverlo, te va a decir, no entiendo. ¿Qué es? Por ejemplo, que yo le diga a mi gato que cocine un arroz al vino tinto. Lo más probable es que lo único que me va a decir va a ser ¡ah! Porque no entiende cómo carajo hacer un arroz al vino tinto. Y él tampoco tiene la posibilidad de entender cómo hacerlo.
Ya, no sé si se entiende. No sé si se entiende hasta ahí. Sí, está todo claro, está todo claro, René. Más sobre todo lo del gato. Perfecto. Juan, ¿alguna consulta? No, profe, todo claro, muchas gracias. Perfecto, gracias. Entonces, quedamos hasta acá. Les hago llegar las páginas hasta cómo hago funcionar, enunciado, recuerda. No, me pasa. Les hago llegar el. Ah, me quedaba esta última slide. Sí, me quedaba esta última slide. Terminamos esta slide y les mando el bloque completo. Ya, tenemos hasta acá, interactivo versus script, ¿correcto? Y el interactivo era cuando yo ingresaba a la línea de comando y el intérprete me acusaba recibo o problema de la instrucción. Y el script son líneas ya predefinidas, preprogramadas, que él sabe que puede correr tranquilo. Ahora, si el script tiene un error, el script va a parar donde esté el error y no va a terminar de hacer el resto del ejercicio. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Pasos del programa o flujos del programa. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos la clase les decía hoy día al desayuno quiero comer, o sea, para mañana al desayuno quiero comer un pan tostado con... quiero comer un pan tostado con mantequilla? Perfecto, entonces esto es igual que una receta. Para poder preparar el pan tostado, necesariamente me tengo que levantar de la cama, ir a la cocina, agarrar un pan, poner el tostador sobre la cocina, poner el pan y obviamente prender el fuego del tostador para que me toste el pan. Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo. Al igual que una receta, las instrucciones de instalación, un programa es una secuencia de pasos que se deben dar en orden. Algunos pasos son condicionales, es decir, pueden saltarse o no. A veces un paso o un grupo de pasos deben repetirse. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estás comiendo, estás comiendo sopa. Estoy comiendo una sopa. Entonces, meto la cuchara al tazón de sopa, levanto la cuchara, me la meto a la boca, saco la cuchara, trago la sopa. El tazón de sopa todavía tiene contenido. Sí, meto la cuchara. Yo estoy satisfecho, no. Saco la cuchara del tazón de sopa, me meto la cuchara a la boca, trago la sopa. ¿Estoy satisfecho? No. Meto la cuchara. Y así se repite y se repite y se repite. Hasta el tazón de sopa. ¿Tiene contenido? No. ¿Estoy satisfecho? No. ¿Se quiere repetir un tazón de sopa? Sí. Se para, va a la cocina con su tazón de sopa, le echa más contenido al tazón de sopa, se va a sentar y vuelve al inicio. ¿Y dónde vuelve? Mete la cuchara al tazón de sopa, se la lleva a la boca y es exactamente lo mismo. O podemos volver a... ¿El tazón de sopa tiene contenido? No. ¿Está satisfecho? Sí. ¿Se acaba el programa? En otras palabras, se acaba la sopa y paso al plato fondo. A veces almacenamos un conjunto de pasos para utilizar una y otra vez, tal como sea necesario en diferentes lugares durante el programa. En otras palabras, si yo me voy a repetir un tazón de sopa, ¿voy a escribir las mismas líneas de código abajo o voy a crear una función, algo que ya esté predefinido, que ya sepamos que tiene esta misma secuencia de pasos para poder terminar una parte del programa? Si yo tengo el tazón de sopa y yo sé que me voy a repetir, ¿voy a escribir 2 veces el código o voy a escribir una vez el código
y después de que termino una vez el código, en otras palabras, que me comí el primer tazón de sopa, si voy por un segundo tazón de sopa, voy a llamar a la misma función porque ya sé cuáles son los pasos que tengo que hacer para comerme el tazón de sopa. Entonces ya eso nosotros le llamamos una función. Cuando un programa cuando se está ejecutando un programa, fluye de un paso al otro. Y como programadores configuramos los caminos que el programa debe seguir. Si, no, mientras que, para un grupo de ciertas cosas tendríamos que hacer esto otro, o mientras se repita esto, nosotros hacemos esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Todo claro hasta aquí, muchachos? Todo claro, amigo. Se agradece. Bueno, Jonathan está manejando, así que no le voy a consultar. Javier, Gerardo, Jones, hay dos John ahora, y Cristian. Pucha, muchísimas gracias por asistir. Para Gerardo y Javier y Juan, que también llegaron sí, muchas gracias. No se preocupen, gracias a ustedes. Voy a subir al Drive las hojas hasta acá. También voy a subir el video y se los voy a compartir a través del canal del curso. Idealmente que puedan instalar el programa, puedan instalar un IDE, hagan un par de pruebas y todas las preguntas que se les ocurra me las tiran a través del canal de Telegram, y dentro de las que pueda las voy a resolver lo más rápido posible, y las que no pueda resolver lo más rápido posible, por último las vemos en clase la próxima semana y así la clase siguiente, cosa de que vayamos resolviendo dudas entre todos. Nuevamente, mi nivel de Python es un nivel intermedio casi avanzado. No soy maestrísimo en Python como el maestro Mistral, pero tengo la capacidad de por lo menos poder ayudar a gente que esté interesada en introducirse al curso, y las ganas que están. Y aparte que, nuevamente, como les decíamos con John y el maestro Mistral, este año queremos estar más agresivos para incentivarnos a hacer más cosas. Así que, por ejemplo, Facundo ya puso un grupo en la comunidad para analizar un programa en JavaScript, ya que se refiere a que nosotros como comunidad hagamos una herramienta utilizando Google Docs. ¿Ya? ¿Sobre qué plataforma? ¿Sobre qué lenguaje? Sobre el lenguaje JavaScript. Así que vayan interiorizándose. No importa que no sepan, pero por último empiecen a entender las lógicas del cómo funcionan ciertas herramientas, porque eso también les va a dar paso a poder entender otros programas, ¿ya? Poder leer código. Yo siempre, una de las cosas que yo siempre he sido fan, por decirlo de una forma, es que no importa que tú no sepas programar bien, pero sí importa, y sí importa mucho, que sepas o que puedas leer un código, que sepas interpretar dónde inicia una función, dónde termina una función, dónde, en qué parte de un programa se llama una función para hacer algo específico. ¿Ya? Porque recuerden que los programas no necesariamente es un solo archivo escrito con 2 millones de líneas de código, ¿ya? Sino que de repente te vas a encontrar que el ejecutable de un programa son 7, 20 líneas de código, pero entre esas 7 y 20 líneas de código llaman una función, que esa función está en otra carpeta, que llama a otro programa, que llama a otro archivo, que hace otra función, que te llama una variable, que esa variable está...
Si logran realizar eso, de poder entender cuál es la lógica del programa, ya van a estar, pero tremendos pasos avanzados en el asunto de la programación, porque leyendo muchos programas pueden ver cómo funcionan, cómo funcionan ciertas aplicaciones que uno mismo hace. ¿Ya? Y ¿por qué tampoco es buena idea hacer un programa que tenga 2 millones de líneas de código? Porque recuerden que ese mismo programita que tiene 2 millones de líneas de código se carga en la memoria RAM. Y mientras más ligero sea el código, más fluido va a ser nuestro programa y no va a tener que buscar en un archivo de 2 millones de líneas de código dónde estaba esta función, dónde estaba esta función, dónde estaba esta función. Simplemente, oye, yo soy un archivito que pesa 500 bytes y necesito llamar a una función que se encuentra en la carpeta de al lado y esta función pesa 20 bytes. Entonces, la respuesta va a ser rápida. ¿Ya? Es como el ejemplo que les daba al inicio, que la memoria RAM es nuestro escritorio y tenemos una resma de papel llena de información desordenada y perdón, y necesita buscar la página 127. Y si tu escritorio es chico, vas a encontrar rápido la página 127. Entonces a eso es un poco lo que se refiere. Vamos con calma, vamos ideando las formas de ir creciendo en la misma programación y vamos muy calmados. Así que eso, muchachos, muchas gracias por venir, gracias por el interés. Cualquier pregunta, cualquier consulta, críticas, las que sean, yo feliz. Mientras podamos seguir avanzando y hagamos más, todo va a ser mejor. Así que, ¿alguien tiene alguna consulta o duda para ahora al final de clase? Cristian, las clases son todos los sábados a partir de las 7 de la tarde Chile. ¿Ya? La idea es que en el grupo de Telegram, en el grupo de Telegram les dejé el enlace del calendario de Google, y el calendario de Google les tiene que transformar el horario de clases a su propio GMT. Yo en este minuto tengo GMT-4, ya que estoy en Chile. John Arias tiene GMT-5, que está en Ecuador. Sí, -5 estabas tú, ¿correcto, John? Sí, así es. Perfecto. Entonces, la idea es que vayan, que se metan en ese calendario, bajen la invitación y se las dejen agendadas. Y en esa misma agenda de Google está el enlace, que va a ser exactamente el mismo, por si acaso. Ya no cambia, no va a cambiar el enlace. El enlace que les envío hoy va a ser el de estas 6 a 8 clases que vamos a realizar. Ya. Así que link de Telegram. Dame un segundo, Gerardo. Sí, eso te iba a comentar, porque hay algunas personas que se han integrado ahora y no tienen el link de Telegram para que puedan ingresar y ahí sepan a qué hora se van a dar las clases. Va, maravilloso. Perdón, copié el link de Telegram y lo mandé por Telegram. Ahí está, mi estimado. Cópialo al tiro, porque cuando corte la clase, se va a perder el link de acá. Entonces, ahí por el link de Telegram les dejo pasado esta información y nos vemos el próximo sábado. Y de todas formas les voy a seguir contestando por el chat de Telegram. Perfecto, mis estimados. Última pasada, última oportunidad para preguntas, dudas, consultas, críticas, etcétera. Nada, todo bien, René, gracias. Perfecto, gracias a ti, John, por compartir y asistir. Eso pues.
Muchachos, muchísimas gracias y le subo entre hoy, o sea, mañana o pasado le subo la clase al grupo. Un abrazote y muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.